Bueno, chicos, los que ya han ido ingresando, otra vez les pido tolerancia de unos minutos. Me están lloviendo mensajes para que les envíe enlace. Es que, como les dije hace rato, no a todos les llega, y no es cosa de ustedes, sino en todo lado, inmediatamente el usuario y contraseña. Así que un cachito me estoy tomando el trabajo hormiga de enviarles uno por uno. Doctora, buenas noches. Su Hola, buenas pregunta. noches. En la plataforma Moodle, ¿dónde están las contraseñas? No. La contraseña les dan precisamente para que accedan a Oh, la perdón, plataforma. ¿dónde están el enlace para entrar? Porque me acaban de mandar mi contraseña hoy a eso de las 7 Ah, y... ya, ¿Ya? hay un punto que dice tema uno y ahí encuentran distintos enlaces. Ah, ya. Sí, ahí, pero si por ahora no están pudiendo acceder, por la prisa les estoy enviando em, de forma privada por WhatsApp. Me Sí, avisan si es que no están pudiendo acceder, por favor. está bien, doctora, gracias. Y ahí, por favor, un cachito, sigo enviando enlaces. Cachito, cachito, por favor. Si han ido ingresando, creo que ya estoy grabando también la clase. Sí, estoy grabando. Vayan escribiendo su nombre, por favor, en el chat de la aplicación. ¿Perdón? ¿Alguien dice algo? Justo también ahorita estoy sin audífonos. No puedo creer tanto mensaje.
Ya un minutito más, ya casi a todos los he ido enviando. Ya, creo que ya. Bien, continuemos, por favor. Ya he enviado casi a todos. Otro tema, otro punto muy importante que se habla eh, de forma general en derecho constitucional, pero aplicable a lo que es el derecho procesal constitucional. Ay, mensaje de voz. Es el contenido de la Constitución. Hasta ahora hemos hablado, sí, de clases de normas constitucionales. En este punto 4, sobre contenido de la Constitución, vamos a tocar lo que debería tener toda Constitución. Cuando hablo de contenido de la Constitución, quiero empezar aclarando de que no existe una fórmula general o una fórmula universal que nos diga esto debe tener una constitución. Ustedes habrán visto en la materia del derecho constitucional 1 lo que es el ejercicio del poder constituyente. Cuando hablamos del ejercicio del poder constituyente, más que todo si hablamos de un ejercicio originario fundador en el que se da nacimiento y vida a un nuevo Estado, dotándole de una constitución como norma suprema, pues en ese ejercicio fundador, pues se da de contenido, no hay un límite para darle un contenido o para establecer qué va a contener una constitución. Sin embargo de ello, según la doctrina del derecho constitucional, toda constitución escrita debe tener mínimamente cierto contenido, teniendo en cuenta que es pues la norma suprema y fundamental del Estado. De manera que según la doctrina contemporánea del derecho constitucional, estos puntos deben mínimamente tener una constitución, aunque nuevamente les aclaro, no existe una fórmula general sobre qué es lo que debe contener una constitución, pero mínimamente lo siguiente. Primero, y también cada punto voy a ir enfocando en cada artículo de nuestra Constitución boliviana. Primero, la definición clara y precisa del sistema de valores supremos y los principios fundamentales sobre los que se organiza el Estado. También la definición del modelo de Estado y su caracterización. Nuevamente, hay que tener en cuenta que la Constitución regula el sistema constitucional del Estado, da legitimidad al poder político, tiene que tener normas de carácter axiológico, como son los valores supremos y los principios fundamentales. Además, toda constitución debe establecer fundamentos esenciales sobre su régimen político, económico, social, cultural, sobre los cuales se va a establecer.
Nuestra Constitución, en su artículo 1, define cuáles son las bases, cuál es el modelo de Estado, al decir que Bolivia es un Estado, o la caracterización el modelo y la caracterización de nuestro Estado boliviano, al decir que Bolivia es un Estado unitario social de derecho, plurinacional, comunitario, descentralizado, libre, independiente, soberano, con autonomías. Creo que un poquito me ha alterado el orden, pero ya define en nuestro artículo 1 cuál es nuestro modelo de Estado. Además, reiterando lo que hace rato les iba diciendo, también tiene definido un sistema de valores supremos y principios fundamentales. Nuevamente les reitero, artículo 8, parágrafo segundo, proclama los valores supremos y los principios fundamentales al margen de los principios ético-morales que están en el artículo 8, parágrafo primero, como principios fundamentales propiamente dichos, tenemos pues las normas que están en los artículos 7, 12, 109, 113, 123, 164, 178 y 410 de la Constitución. ¿Qué también debe tener una Constitución? Segundo punto, la definición de los límites al ejercicio del poder, tanto del poder político como del Estado, como del poder económico. Y como, bueno, ya les iba diciendo casi a todos ustedes desde el semestre anterior, el mejor límite al ejercicio del poder son pues los derechos humanos o derechos fundamentales y también las garantías constitucionales. Nuestra Constitución sí tiene este contenido. Tenemos de los artículos 15 al 107 nuestros derechos fundamentales y 115 al 135 las garantías constitucionales. Y ambos se convierten en límites al ejercicio del poder. También tenemos tercer punto, que también debe tener una constitución, la definición del régimen de gobierno, el sistema o régimen político, los órganos de poder constituido a través de los cuales se ejerce el gobierno del Estado, y bueno, en ese contenido pues va a asignar potestades, funciones, competencias de cada órgano de poder, teniendo en cuenta el principio de separación de funciones. A ver, el artículo 11, sobre este punto, en nuestra Constitución, el artículo 11 define que el Estado plurinacional de Bolivia adopta para su gobierno la democracia participativa, representativa y comunitaria. Por otra parte, el artículo 12 define que el poder político se ejerce a través de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Entonces ya nos da este punto, cuál es el régimen de gobierno, nuestro sistema político, nuestros órganos de poder. Además de ello, respecto a las competencias de cada órgano de poder, bueno, no olvidemos que somos un Estado, si bien sí unitario, pero no es un Estado unitario puro, sino es un Estado unitario descentralizado y con autonomías, de manera que existen diferentes niveles de gobierno, de tal manera que las potestades, funciones, competencias de los órganos de poder constituido del nivel central del Estado, los encontramos en los artículos 158, 159, 160, 172, 184, 189, 195, 202. No se preocupen si no están anotando, les voy a pasar el tema. Además, siempre les dije, ¿no? Desde el primer día de clases, por favor, procuren tener Constitución a la mano para que cada vez que tengamos que avanzar. Por otra parte, volviendo a este punto 3, nuestra Constitución también establece las potestades, competencias de los gobiernos autónomos de las entidades territoriales autónomas, y solo los encontramos en los artículos 300, 302 y 304. Por otra parte, ¿qué también tiene que tener una Constitución? Crear instituciones y dispositivos que permitan el trabajo de los órganos de poder constituido de forma coordinada, además de establecer dispositivos e instituciones que permitan un equilibrio entre los órganos de poder. Nuestra Constitución sí prevé dispositivos para que los órganos de poder ejerzan un poder político de forma equilibrada. Ya nos dice esto en cierta parte el artículo 12 al proclamar el principio de separación de funciones, que debe haber mecanismos de coordinación, cooperación entre los órganos de poder sin que afecte eso la independencia. De manera que pues
hablando de coordinación de funciones en cuanto a los órganos de poder, tenemos como ejemplo que pues el órgano ejecutivo, los que han avanzado conmigo Constitucional 2, si recuerdan cuando hemos avanzado cada uno de los órganos de poder, por ejemplo, cuando hemos hablado del órgano ejecutivo, hablábamos que también tiene una función colegislativa, de manera que coordina funciones también, o sea, también tiene funciones legislativas. Por ejemplo, el Ejecutivo participa en la etapa de iniciativa legislativa. No se olviden que dentro del procedimiento legislativo, que también está prevista por nuestra Constitución, la fase de iniciativa se reconoce a distintas funcionarios o incluso a la misma ciudadanía, ¿no? Pero uno de ellos es precisamente el órgano ejecutivo. Participa en la etapa de iniciativa y no solo iniciativa, sino en la promulgación de una ley. No se olviden que el cuarto paso del procedimiento legislativo, que es la promulgación, está a cargo del presidente, o en este caso presidenta del Estado. Y eso lo encontramos en los artículos 162, 163 y 172 de nuestra Constitución. También, ¿qué tenemos? El órgano legislativo tiene no solamente tiene una función legislativa, también tiene una potestad coadministrativa, porque, por ejemplo, el legislativo está encargado de aprobar el presupuesto general del Estado, aprobar planes de desarrollo económico y social, aprobar contratación de empréstitos. Eso lo encontramos en los artículos 158, no me acuerdo los numerales, pero está en el artículo 158 cuando habla sobre las potestades de la Asamblea Legislativa Plurinacional. También tiene una potestad cuasi judicial de conocer y sustanciar juicios de responsabilidad contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Agroambiental, consejeros del Consejo de la Magistratura, ¿no? Entonces, esos son lo que les estoy explicando en el punto 4 que ven en la pantalla, una base de interrelación y coordinación de funciones entre los órganos, y eso también tiene que prever la Constitución. Ahora también les decía prever dispositivos e instituciones que permitan un equilibrio entre los órganos de poder, y a eso nos referimos cuando hablamos de controles entre los órganos de poder. Por ejemplo, el legislativo tiene un mecanismo de control sobre el ejecutivo. Por ejemplo, pues es el legislativo el que aprueba o el que está a cargo de la aprobación de contratos de interés público, referido a recursos naturales o áreas estratégicas. También tiene una potestad de fiscalización a través de distintas comisiones dentro de sus cámaras. Los que hemos avanzado conmigo en las materias de derecho constitucional, recuerdan que dentro del legislativo, en las distintas cámaras también hay comisiones, ¿verdad? Entonces, pues ellos también ejercen cierto control de acuerdo al marco de sus competencias sobre, en este caso, en este ejemplo concreto, el Ejecutivo. También el Legislativo autoriza para la sustanciación de juicios de responsabilidades contra el presidente y vicepresidente del Estado. Entonces, esos son, por ejemplo, mecanismos de control entre los órganos de poder a manera de ejemplo. También debe contener una constitución. Prever mecanismos y procedimientos que eviten los bloqueos entre los órganos de poder constituidos. Es decir, otra vez hablando sobre órganos de poder, también la Constitución debe prever mecanismos y procedimientos que prevean o que eviten bloqueos entre estos órganos de poder. A ver, el mejor ejemplo para esto es que nuestra Constitución nos permite una forma de solución de conflictos por la vía política a través, por ejemplo, del referéndum popular y la revocatoria de mandato respecto a los órganos de poder, y eso los encontramos en los artículos 240 de la Constitución. Por otra parte, también una Constitución debe prever mecanismos de defensa y custodia de la Constitución y su sistema de valores supremos, principios fundamentales, derechos, garantías constitucionales.
¿Cómo podemos prever mecanismos de defensa? Estableciendo lo que vamos a hablar durante todo este semestre, cómo se va a ejercer el control de constitucionalidad en nuestro Estado. Y ya nuestra Constitución prevé, y también, bueno, no solamente en este caso la Constitución, o bueno, a partir de la Constitución, lo que viene a ser la ley del Tribunal Constitucional, pero principalmente el Código Procesal Constitucional, establece que el control de constitucionalidad como mecanismo de defensa de la Constitución se ejerce en 3 ámbitos, y esto lo vamos a ver a lo largo de todo el año, y es el ámbito normativo, el ámbito competencial y el ámbito tutelar, a través de los cuales se ejerce el control de constitucionalidad como mecanismo de defensa de nuestra Constitución. Por otra parte, una Constitución debe definir la estructura económica financiera del Estado, determinando el papel que debe desempeñar tanto el Estado como los particulares respecto al manejo de la economía. Nuestra Constitución, a partir del artículo 306, define cuál es el artículo 306 define cuál es el modelo económico del Estado, el cual es plural, ya que reconoce la organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, y de ahí para adelante nos da los lineamientos y cuál es la organización en sí de nuestra estructura económica financiera. Finalmente, nuestra Constitución debe definir cuál es el órgano constitucional competente para la reforma de la Constitución. Y esto lo encontramos en el artículo 411, cuando nos habla de una asamblea constituyente. No quiero hablar mucho ahorita sobre el tema de la reforma constitucional, porque vamos a hacer una actividad al respecto, a partir de una lectura bastante cortita que les voy a facilitar el día viernes, ya con la certeza de que ya está un poquito más... ya todos tengan su usuario y contraseña, y los que no hayan podido inscribirse, pues ya terminan de inscribirse. Eso básicamente debe contener una constitución. Este último punto lo voy a ir muy rápido, uno porque no nos queda mucho tiempo, otro porque ya lo hemos avanzado y principalmente porque no les quiero llenar de teoría. ¿Cuál es el concepto de derecho procesal constitucional? Siempre les voy a recordar o voy a aclarar de que no hay un concepto único. Y el concepto que yo les voy a proponer, no solamente ahora, sino en distintas unidades temáticas, es el que considero más completo y acorde principalmente a nuestra Constitución, teniendo en cuenta cuál es el contenido de nuestra Constitución y obviamente también citándoles al autor. De manera que, según el profesor José Antonio Rivera Santibáñez, el doctor José Antonio Rivera Santibáñez, boliviano, ex magistrado del Tribunal Constitucional, a criterio personal, el mejor constitucionalista del país y uno de los mejores de Latinoamérica, el derecho procesal constitucional es la disciplina del derecho público que estudia el conjunto de normas que regulan el sistema de control de constitucionalidad respecto a la organización y funcionamiento de los órganos que ejercen el control, sus potestades, competencias, atribuciones, estatuto jurídico de los jueces constitucionales, así como la configuración procesal de los procesos constitucionales a través de los cuales se ejerce el control de constitucionalidad. Un poquito desmenuzando este concepto, bueno, cuando nos dice que es la disciplina del derecho público, ustedes pues desde introducción al derecho pues ya saben que pues hay dos, bueno, el derecho objetivo se divide en dos, en derecho público y en derecho privado. El derecho público es aquella parte del derecho que regula las relaciones entre los particulares y el Estado. Y el derecho privado abarca aquellas materias que regulan las relaciones entre particulares. Por ejemplo, derecho privado, tenemos el derecho civil, el derecho comercial. Y el derecho pues, procesal constitucional lo encontramos en el campo del derecho público, al igual que el derecho penal, el derecho laboral, el derecho de familia, el derecho administrativo. Bueno, entonces es una disciplina del derecho público, pero ¿qué se encarga de estudiar? Estudia pues el conjunto de normas que regulan el sistema de control de constitucionalidad. ¿Y cómo? A partir de la organización, o de estudiar cuál es la organización, el funcionamiento de los órganos que ejercen ese control. En nuestro caso boliviano vamos a hablar bastante de un principal órgano, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, cuáles son sus potestades, sus competencias,
el estatuto jurídico o cómo es que se manejan los jueces constitucionales, en este caso los magistrados o el Tribunal de Garantías Constitucionales. Eso ya vamos a ir viéndolo poco a poco. Y principalmente la configuración procesal de las acciones constitucionales. Con eso quiero decir, pues, cómo se tramita, por ejemplo, en el ámbito tutelar, una acción de amparo constitucional, una acción de libertad. Si hablo del ámbito normativo, cómo se tramita una acción de inconstitucionalidad abstracta o concreta, un recurso contra tributos. Entonces, desmenuzando muy brevemente este concepto de derecho procesal constitucional, pues eso es lo que nos quiere decir. Y es esto lo que vamos a ver a lo largo del año. Vamos a entender, no del año, del semestre, vamos a entender cómo se ejerce el control de constitucionalidad, qué es el control de constitucionalidad, de ahí vamos a partir, quién es o qué órgano en nuestro país está encargado de ejercer el control de constitucionalidad, cuáles son las competencias de las autoridades que ejercen ese control de constitucionalidad y pues lo más amplio, cuáles son las acciones constitucionales establecidas en la Constitución y la ley para ejercer ese control de constitucionalidad. Lo demás, bueno, es un poquito para ir reforzando temas, o bueno, este punto más que todo doctrinal, si se debe denominar derecho procesal constitucional o derecho constitucional o derecho constitucional procesal. Ahí hay un amplio debate entre pues el profesor Héctor Fix-Zamudio de México, el profesor Domingo García Belaúnde del Perú, el profesor Néstor Pedro Sagüez de Argentina. Debates bastante interesantes, sí, a partir de distintas posturas sobre si se debería denominar derecho procesal constitucional o derecho constitucional procesal, o derecho constitucional procesal. En concreto, pues llegan a la conclusión que la denominación correcta es derecho procesal constitucional, esta disciplina que le estamos estudiando. Y con eso estaríamos terminando pues nuestra primera, ya para finalizar, de hecho ya se nos está yendo la hora, el derecho procesal constitucional en Bolivia. Bueno, se lo estudia recién desde los años 90. Y esto tiene su razón de ser, porque recién el año 90 también, pues, o la década de los 90, se ha creado un órgano especial, único, encargado de ejercer el control de constitucionalidad, quiere decir el Tribunal Constitucional en nuestro país, que a la fecha se denomina Tribunal Constitucional Plurinacional. Además, hablando sobre esta materia, derecho procesal constitucional, pues es relativamente nueva, mucho más antigua es el derecho civil. De hecho, no está en la malla curricular de todas las universidades. Por ejemplo, sin ir lejos, la Universidad Mayor de San Simón no tiene una materia que es derecho procesal constitucional. Algunas acciones, bueno, las acciones constitucionales se la pasa en la materia de práctica forense de procedimientos especiales. Y se los digo con conocimiento de causa porque yo he estudiado en esa universidad. Entonces, es reciente. El estudio del derecho procesal constitucional en nuestro país es reciente si lo comparamos con otras áreas, otras materias. Con eso estaría concluyendo, grupo, esta primera unidad temática. No sé si alguien tiene alguna duda. Sé que un poquito acelerado, pero bueno, un poquito era porque ya con muchos de ustedes ya he llevado este tema y otro para no ir retrasándome también en cuanto a nuestro contenido, dado que pues nos hemos mezclado ambos grupos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta el momento. Bueno, chicos, si nadie Doctora, tiene alguna... Perdón, ¿alguien quiere decir algo? doctora, o sea, existe un vacío legal. Ahorita usted ha indicado que... Cachito, por favor, no estoy escuchando. Perdón, voy a aumentar el volumen. Por alguna razón no sube el volumen. Reinaldo, ¿me repitas, por favor? Doctora, o sea, ¿existe un vacío legal o qué es lo que sucede? Por ejemplo, usted ha hablado de que el órgano ejecutivo en algunas ocasiones también participa del órgano legislativo, como el presidente de el presidente nato de la Asamblea Legislativa es el vicepresidente del Estado. En este caso no existe un vicepresidente del Estado. Entonces, ese espacio, No, ¿quién llegaría a ocupar? es una situación de anormalidad constitucional.
A ver, que no exista un vicepresidente, es que hemos pasado por una situación que no está prevista en nuestra Constitución, o sea, eh, que se dé una sucesión presidencial de la forma en que se ha dado hasta ahora. Bueno, ya hemos vivido una etapa de sucesión presidencial y el año 2004, a la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, que asumió la presidencia Carlos Mesa en aquel entonces. Luego, cuando renunció Carlos Mesa, no quiso asumir el presidente de la Cámara de Senadores, Ormando Bacadíes en aquel entonces, tampoco el de la Cámara de Diputados, Mario Cosillo en aquel entonces, y asumió, porque así lo preveía la Constitución del 2004, el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces, Eduardo Rodríguez Belcé. No es que existe un vacío constitucional, es que se ha dado una situación de anormalidad en nuestro país, una situación que no estaba prevista en nuestra Constitución, eh, como la que se ha dado en octubre del año pasado. Entonces, de manera de que si ahorita no contamos con un vicepresidente como establece nuestra Constitución, es porque se ha dado precisamente esta situación de sucesión presidencial y bueno, ante ello, cuando ocurre esta situación, como ha ocurrido aquel entonces, ahora quien ha asumido la presidencia tiene el deber constitucional de en menos de 90 días convocar elecciones. Situación que no se ha dado por la emergencia sanitaria que estamos pues atravesando. Eso ha impedido de que en mayo de este año se hayan llevado a cabo las elecciones que ya estaban previstas, que tengan que llevarse a cabo, ¿no? Pero no, más que un vacío, en realidad se está cumpliendo con la sucesión presidencial que establece nuestra Constitución, pero Doctor, no es una situación muy común, no es algo que pase cada año que tenga que darse esta sucesión, porque se supone que hemos elegido un presidente para que nos gobierne durante el mandato establecido. Hablo en términos generales, no quiero ingresar mucho a lo que haya podido pasar el año pasado, si ha habido fraude electoral o no, ese es otro punto aparte, pero es una situación no común, muy poco normal que ha ocurrido en nuestro estado y que ha producido pues que las cosas se den como ahora se están dando. doctora, ¿Sí? y sí, evidentemente es por eso que estamos en un estado de excepción. ¿Estado de qué? Estamos bajo excepción, doctor. No, todavía no ha sido declarado un estado de excepción. Doctora, no le preguntaba más o menos eso, sino ¿qué se llama? Cuando tienen que promulgar las leyes, por ejemplo, lo hace la presidenta, y si no estuviera, o si no lo promulga la presidenta, lo hace la vicepresidenta, ¿verdad, doctora? Pero en este caso, en algunas ocasiones, es que la presidenta no ha promulgado una ley X y lo ha hecho la presidenta del órgano legislativo, que es la presidenta del Senado. ¿Eso estaba bien, doctora, o es A ver, inconstitucional? disculpa Reinaldo, justo te he escuchado entrecortado, pero a ver, lo que me estás diciendo es que si que la presidenta del legislativo no haya promulgado una ley, ¿qué ley, perdón? No, doctora, o sea, cuando la presidenta es la que tiene que promulgar una ley, ¿verdad, doctora? Pero si no lo promulga la presidenta, lo tendría que ser el vicepresidente o la vicepresidenta. Pero si es que no lo promulgan ambos entre la presidenta y el vicepresidente, eh, ¿quién tendría que promulgar en esta ocasión, No, la digamos, promulgación las... es algo, es una competencia del presidente del Estado. Así nos dice la Constitución. La promulgación o en su caso el veto del proyecto de ley es algo exclusivo del presidente del Estado. allá, doctora? Sí, Pensé que ahora, bueno, podía... si hay una ley, si hay un proyecto de ley, de acuerdo a la fase, bueno, en la asamblea, la fase de iniciativa legislativa tienen varias personas o autoridades. La fase de sanción, discusión, está a cargo del legislativo, pero la fase de promulgación es algo propio del presidente del Estado. Si en su caso no promulga, puede vetar la ley, pero eso es algo exclusivo del presidente. Ya, doctora. No sé si tienen alguna pregunta más, chicos. Doctora, es que se refería, por ejemplo, en caso, evidentemente el presidente es el único que promulga, pero si el presidente no promulga una ley, es la asamblea